Hola hermanos y amigos, sean bienvenidos a este segmento titulado Doctrina para el Día a Día, con el pastor Ismael Trinidad. Hola hermanos y amigos, qué bueno que están con nosotros una vez más en estos tiempos de aprendizaje de la palabra del Señor. El día de hoy me gustaría hablar con ustedes acerca de un tema que es la paz. En estas semanas, escuchando el sermón de la iglesia, vino a mi mente acerca de este pensamiento acerca de la paz de Dios. Y recordaba yo que la Escritura nos habla mucho en referencia acerca de la paz. Incluso nosotros entendemos la paz en el aspecto humano desde una perspectiva un poquito diferente. Normalmente cuando vemos la paz, llegamos a pensar que es la ausencia de situaciones incorrectas, la ausencia de problemas, la ausencia de guerra. Incluso hay una definición que paz es la ausencia de guerra. Y cuando nosotros vemos estas situaciones, normalmente lo ponemos en nuestro día a día y lo ponemos en nuestra esfera humana acerca de ¿qué es la paz de Dios? Y muchas veces nosotros optamos por entender que es una tranquilidad que nosotros esperamos que Dios nos mande, o una tranquilidad en la cual las situaciones del mundo, las situaciones que están alrededor de nosotros no nos influyen tanto, sino que podemos estar tranquilos. Es como sentarse después de un día largo de trabajo y poder descansar plenamente de todas las situaciones. Pero yo quiero llevarlos al punto no solamente de entender qué es la paz en el aspecto de esa tranquilidad, de esa esperanza, sino más bien acerca de la paz de Dios. Pero entendemos y debemos saber que en la Escritura tenemos algunos pasajes que, aunque utilizan la palabra paz, no se refieren a lo mismo. No es lo mismo tener la paz de Dios a tener paz con Dios. Y es por eso que en el título de este día agregamos: para tener la paz de Dios necesitamos tener la paz con Dios. La Escritura nos habla acerca de la paz como una tranquilidad y una bendición que es el resultado de algo. Y solamente me gustaría ver algunos versículos que nos hablan acerca de la paz. Yo sé que en el Antiguo y el Nuevo Testamento tenemos muchos, pero solamente me gustaría referirme a dos. Cuando hablamos acerca de la paz de Dios, que es esa tranquilidad, esa esperanza que tenemos nosotros cuando descansamos en Él. Y el versículo primero que quiero ver es aquel que mismo Jesucristo en Juan 14 dice. Y en el versículo 27 Él dice: la paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy a ustedes como el mundo la da. Esta es la versión Nueva Biblia de las Américas. Y aquí Jesucristo está hablando acerca de esa tranquilidad, acerca de ese estado que Él ofrece para aquellos que quieren y necesitan una tranquilidad en sus vidas. Pero cuando vemos nosotros este pasaje, podemos ver que la paz es el resultado de algo. La paz no es solamente algo que viene del cielo como si bajara en un día cualquiera, sino que la paz es el producto de la búsqueda de algo o del encuentro con alguien. Y en este caso es el encuentro y la búsqueda de Dios. La paz que ofrece Dios, como vemos en ese aspecto, es esa tranquilidad que pone una esperanza en nuestros corazones al confiar en Él y poder descansar en su palabra. Por eso asimismo observamos que en Filipenses capítulo 4, Él vuelve a decirnos acerca de eso. Fíjense, para leer solamente el versículo 6 y 7, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Nuevamente, versión Nueva Biblia de las Américas. Fíjense cómo usa esta palabra en el versículo 7. Y la paz de Dios. Cuando ofrece aquí la paz de Dios es un resultado. El resultado de confiar plenamente en Dios, de poner toda nuestra tranquilidad en Dios, de llevarle a Él todas nuestras cargas, llevarle a Él todas nuestras necesidades. Entonces Él nos va a ofrecer su paz. Pero déjeme decirle esto, que aunque la paz de Dios es el resultado de poder confiar en Él, no es posible sentir, ni encontrar, ni disfrutar la paz de Dios a menos que tengamos paz con Dios.
Y usted va a decir, ¿a qué se refiere esto? Bueno, el hecho es de que aunque muchas personas en el mundo piensan que la paz de Dios es algo que Dios le da a todas las personas, esto no es algo que la Biblia nos dice. Porque la paz de Dios es el resultado de tener paz con Dios. Y por eso quiero leer simplemente un versículo o dos máximo que nos habla acerca de esta paz para con Dios. Uno de estos versículos es Romanos capítulo 5 versículo 1. De la versión Reina Valera nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la versión Nueva Biblia de las Américas dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, esta palabra es única, ya que aunque la misma palabra en el griego paz, que es eirene, de donde algunas personas han tomado el nombre Irene, esta palabra habla acerca de tranquilidad, pero no acerca de esa tranquilidad como cuando ya pagaste todas tus deudas, que no tienes enfermedad, que en tu familia todos están bien y te puedes ir a recostar sin problema en la noche. No habla acerca de esa tranquilidad material ni tampoco estabilidad emocional, sino habla acerca de la condición y la situación en la cual los pecadores se encuentran ahora cuando han hecho las paces con Dios. Debemos recordar, hermanos y amigos, que hay un problema más grande que la corrupción en el mundo, más grande que las enfermedades que pasan, más grandes que la pobreza, que la hambruna. Hay un problema mucho más mayor y es el pecado que existe en el corazón de los hombres. Este pecado les aleja de Dios por completo y les convierte o nos convierte en enemigos de Dios. De manera que no podemos buscar a Dios por nuestro propio corazón y deseo, ya que el cual es pecaminoso. No podemos buscar la paz de Dios ni disfrutarla, ya que no existe paz en nuestras vidas. Porque aunque las personas tengan todas las cosas, los medios materiales, hechos de manera lícita o ilícita, si Cristo no está en sus corazones, no pueden saber lo que es disfrutar una paz plena y real, la cual solamente se obtiene al conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, cuando habla acerca de esta paz para con Dios o paz con Dios, me refiero a que existe desde el principio de la creación, cuando el hombre peca. Génesis 3. Cuando el hombre peca, el pecado entra en el mundo, en la esfera humana, y Adán y Eva son los primeros que son manchados con este pecado, y asimismo traen la muerte y el pecado para toda su generación, o más bien para toda la humanidad. Y entonces esta obra de rebeldía que hace Adán y Eva contra Dios los hace pecadores, y por lo tanto, conociendo que la Escritura nos dice que Dios es un Dios santo, un Dios perfecto, que aborrece el pecado y que no puede habitar con el pecador, esto nos convierte en enemigos de Dios. Cuando vemos la palabra paz para con Dios, nos habla de que existe un alejamiento entre Dios y los hombres por el pecado. Dice la Escritura: por cuanto todos pecaron, Pablo hablando a los romanos, todos están destituidos de la gloria de Dios. Luego nos dice que el pecado, su pago, porque la paga del pecado es muerte. El pecado no es algo sencillo de tratar. El pecado es algo completamente horrible y ofensivo contra la santidad de Dios. Y déjame decirte que todas las personas estamos llenas de pecado. Pero he aquí, Jesucristo ha venido a hacer las paces con Dios por nosotros. Cuando dice la Escritura que nosotros debemos reconciliarnos con Dios, Pablo hablando y dice reconciliados con Dios, habla acerca de que existe una separación, y reconciliarla de volver a un concilio, volver a una unidad que por el pecado no existe.
Dios nos habla por medio de Jesucristo en su evangelio y nos habla que estamos en pecado y todos vamos camino a la condenación. Pero asimismo Él nos invita a que volvamos a esa comunión que Él quería que tuviésemos, pero por el pecado que existe en nosotros no podemos disfrutar. Ahora, cuando Dios nos habla es por medio de la obra de su Espíritu Santo, y esto lo hará en los corazones de los cuales Él ha determinado desde antes de la fundación del mundo que les llamará para la salvación. No podemos nosotros buscar a Dios a menos que Dios no inicie esa obra primero. Es cierto, nosotros debemos responder, pero la respuesta es porque el Espíritu Santo nos ha puesto vida, que es la regeneración, y entonces venimos a entender nuestra situación legal en contra de Dios, y por lo tanto nuestro pecado nos lleva a entender acerca de cuál es nuestra final, que es la condenación. Y asimismo Él, tan glorioso que es, nos muestra que en Cristo Jesús tenemos libertad de pecado si creemos en el sacrificio que Él nos ha ofrecido. Entonces, hermanos y amigos, la palabra paz para con Dios habla acerca de que aunque éramos enemigos de Dios, fíjense, Efesios 2:1 nos dice que Él nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecado. Jesucristo dio su vida por nosotros, aún sabiendo todas las cosas que nosotros íbamos a hacer en contra de Él. Si nosotros lo ponemos en un aspecto de línea del tiempo, podemos ver que más o menos Jesucristo muere alrededor de casi 2000 años, no exacto, pero casi 2000 años. Bueno, nosotros, un ejemplo, yo nací hace 30 años, en el 92. Bueno, desde hace 2000 años Jesucristo murió por mis pecados y todavía no había nacido yo, y Él, sabiendo que yo le iba a ofender, sabiendo que mi vida iba a ser tan mala en contra de Él, de su santidad, Él muere por mí, no porque soy bueno, sino porque Él es bueno. Y no solamente hace 2000 años lo pensó, sino que eso lo planeó antes de la fundación del mundo. Nos dice Efesios que en Él fuimos elegidos, que en Él fuimos escogidos, predestinados antes de que el mundo fuese hecho. Por lo tanto, hermanos, podemos finalizar diciendo, ¿queremos la paz de Dios? Bueno, necesitamos hacer las paces con Dios, y no hay otra manera, no hay otro camino que Jesucristo. Jesucristo es quien hace posible que hagamos las paces con Dios. Imaginemos nosotros rápidamente esa escena de dos pequeños peleados, dos niños que tienen una buena amistad y de repente se pelean. Y bueno, esta frase la he escuchado muchas veces, como dicen, por favor, hagan las paces, hagamos las paces. ¿Qué quiere decir? Que ese conflicto en el cual ellos están teniendo, deben resolverlo y venir a un concilio. Y fíjense, también hay un ejemplo de cuando los niños, yo recuerdo, ¿verdad?, se iban a pelear. Un niño agarraba su dedo contra otro y se lo ponía enfrente de otro niño con el que estaba peleado y le decía, córtalas. Y hablando acerca como de un ejemplo de listón o de unión, el otro niño pasaba su mano y separaba los dedos de este niño, haciendo figura de que su amistad y su relación había sido rota. Bueno, nuestra relación con Dios, nuestra amistad con Dios ha sido rota desde el principio, desde que Adán y Eva pecaron. Pero ahora en Jesucristo, Él es el mediador quien nos reconcilia con Dios. Jesús no la hace de referee, Jesús no la hace de árbitro. Él es el conciliador. Él nos une, toma nuestra mano con la mano de Dios y Él, ofreciendo el pago por nuestros pecados, son aceptados por Dios las demandas justas y santas de Dios, y entonces Dios puede tomar nuestra mano, porque entonces Él nos acepta no por lo bueno que nosotros podamos ser, sino por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces, hermanos, podemos disfrutar de esa paz de Dios. No solamente la paz es algo que encontramos
por ahí tirado o en la naturaleza. No, la paz es el resultado de una acción. La paz con Dios, que es tener esa relación con Dios y con su Hijo amado, es posible cuando creemos en Jesucristo. La paz de Dios es el resultado de descansar plenamente en Dios. Pero déjame decirte algo, si tú no tienes paz con Dios, no puedes disfrutar de la paz de Dios, porque aunque tengas todo, sigues teniendo una cuenta pendiente con Dios, que Él es tu enemigo, porque tú eres un pecador. Pero Dios no está solamente pensando en destruirte, porque tu pecado es tan malo, sino que Él está, como dice Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos nosotros a ustedes reconciliados con Dios. Es cierto, esto es algo muy difícil de creer, y esto es muy difícil de entender y de aceptar. Pero amigo, tú que no estás en Cristo, estás en graves problemas, porque tu enemigo número uno no es el gobierno, no son las enfermedades, es el Dios santo y supremo del universo, que debe juzgar tu pecado. Pero asimismo déjame decirte que ese Dios santo y grandísimo del universo envió a su Hijo Jesucristo para ofrecerte perdón de tus pecados y reconciliación de ellos, y ofrecerte que vengas a su familia. ¿Qué estás esperando? Esa es mi pregunta para ti. Espero que este tiempo haya sido de bendición para ti. Nos vemos en la próxima ocasión. Que el Señor te bendiga. Adiós.